Pues muy buenas tardes a toda la audiencia, a todos los que están conectados, que vienen de el noticiero de Rompeviento TV, esta parte, esta nueva programación que va a haber en el canal, en este noticiero que empieza a las 3 de la tarde y termina a las 4. A continuación va a empezar el programa de La Encrucijada, que como usted, querida audiencia, sabe, pues hemos estado transmitiendo desde hace ya prácticamente un año de transmisiones en donde, pues sobre todo nos hemos dado a la tarea de dar otro tipo de noticias, de explicar algunos procesos que a lo mejor muchas veces no tienen los reflectores que suelen tener las noticias, las grandes noticias, por así decirlo, pero que son importantes y que forman también parte de los procesos de organización de los pueblos, de los sectores de abajo, de la construcción de procesos democráticos en nuestras naciones. En estos programas de La Encrucijada, pues también le hemos dado el espacio para que tomen el micrófono las y los integrantes del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, al mismo tiempo que hemos invitado a otro tipo de perfiles, digamos, de distintos niveles de la política, de la academia, etcétera, que nos dan su perspectiva sobre cómo avanzar en términos de construir una democracia que incluya a todos y a todas en nuestro país. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas sean todos. Les agradeceremos si nos ayudan a compartir estas emisiones, a compartir esta información, porque sabemos que muchas veces es difícil acceder a este tipo de noticias en los medios corporativos, en los medios convencionales. Entonces, pues daremos inicio el día de hoy con nuestro programa en este nuevo horario que va a ser de 4 de la tarde a 5 de la tarde, horario Ciudad de México. Y pues bueno, una de las noticias con las que queremos iniciar, pues justamente en términos de lo que vamos a tocar a lo largo del programa que tiene que ver con los grupos indígenas, con la gente que está organizada desde los territorios, desde los pueblos originarios. Pues les queremos platicar que el día de hoy tuvo lugar una manifestación afuera de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, encabezada principalmente, aunque no únicamente, por pobladores y por miembros de la Asamblea General del Pueblo de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco. Son estas imágenes que estamos viendo en pantalla. Esta movilización fue convocada por la Asamblea General de San Gregorio Atlapulco en unidad o en conjunto, junto con, por ejemplo, los grupos otomís o la población otomí que lleva prácticamente 2 años, si no me falla la memoria, en una toma de las instalaciones del INPI, del edificio del INPI, aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, que están exigiendo vivienda digna, condiciones dignas de trabajo y un largo etcétera. Junto con los otomís, junto con San Gregorio Atlapulco, se sumaron otras organizaciones, otros sectores movilizados, organizados, que están exigiendo algunas cuestiones muy puntuales. En primer lugar, en San Gregorio Atlapulco, que a lo mejor hasta le suena conocido el nombre porque fue parte de estas comunidades que fueron muy, digamos, que quedaron muy lastimadas después del sismo del 2017 y que han pasado por todo un proceso de reorganización, también han sido protagonistas de un proceso de lucha por la defensa de sus territorios. San Gregorio y bueno, en general la zona de Xochimilco, en la Ciudad de México, pues es una zona rica en recursos naturales y bueno, pues ellos como población se han dado a la tarea de proteger estos recursos naturales. Y lo que ha pasado en los últimos meses es que ha iniciado o se ha desarrollado un proceso de persecución incluso judicial contra algunas de las figuras claves de la comunidad de San Gregorio. Concretamente, por ejemplo, hay una carpeta de investigación abierta en contra de Hortensia Telésforo, que es una profesora jubilada, que es parte de la organización y de la Asamblea de San Gregorio Atlapulco, motivo por lo cual el pasado 5 de septiembre, hace prácticamente una semana, decidieron movilizarse afuera de la fiscalía, afuera de la alcaldía de Xochimilco, y la respuesta de las autoridades de Xochimilco fue emprender una brutal represión en contra de estos pobladores. Hubo 5 personas detenidas en ese momento que fueron trasladadas hacia La Joya, después fueron liberadas. Se les abrieron procesos, carpetas de investigación a estas 5 personas y además de eso, pues los manifestantes registraron
que había habido participación de grupos, digamos, no identificados, una especie de porros o paramilitares que, como podemos ver en esta imagen, dejaron bastante afectados a los manifestantes. En el caso de la persona que está en la foto, va a tener que ser sometido a una intervención quirúrgica porque su nariz sufrió múltiples fracturas, pero no es el único. Hay diversos manifestantes que resultaron heridos después de esta agresión de parte, bueno, ellos denuncian que fue de parte de porros, de parte de una especie de grupos, digamos, entrenados como policías, aunque no estaban identificados como tales. Entonces, bueno, el día de hoy se vuelven a manifestar ahora en el centro de la ciudad. Están exigiendo que cese la persecución en contra de Hortensia Telésforo, que fue la primera razón por la cual se manifestaron, a lo que se suma la exigencia de que digamos, ya no se le dé continuidad a las 5 carpetas de investigación que hay abiertas desde el pasado 5 de septiembre. Y además, pues están exigiendo justicia y que haya castigo para los responsables de esta brutal represión de que fueron objeto y de que fueron víctimas los pobladores de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco. Entonces, bueno, pues ellos son parte de un proceso mucho más amplio de organización en la Ciudad de México, que justamente está en este proceso de lucha por la defensa del territorio. También ellos dicen que están en un proceso de construcción de autonomías en la zona de Xochimilco. Entonces, pues bueno, queríamos informar acerca de estos acontecimientos porque, como decíamos hace un momento, pues muchas veces son noticias que no salen en la tele, a menos que sea para hablar de las afectaciones que hacen al tráfico en la ciudad. Pero que bueno, se deja muchas veces de lado cuál es el punto central o cuál es el punto principal de lucha, de organización de estos grupos. Entonces, pues bueno, les seguiremos informando qué es lo que pasa con este sector movilizado que está siendo perseguido, que está siendo criminalizado. Y que bueno, pues ha llegado incluso a este extremo de ser golpeado, de ser masacrado, de ser perseguido, incluso ahora judicialmente. Y bueno, pues digamos, para pasar también a otras noticias, para no perder de vista lo que pasa en otros lugares de nuestro planeta, otra noticia que queríamos comentar, otras dos noticias que queríamos comentar es, por un lado, pues el tema, digamos que fue bastante sonado, aunque no tanto como la cuestión de la reforma judicial en nuestro país, pero que fue el tema del debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Entonces, pues bueno, un debate que deja ver o deja entrever cuáles son algunas de las principales propuestas de ambos candidatos, republicano y demócrata. Pues también quedó desnuda mucho de la posición de Donald Trump con estos argumentos, en verdad, que resultarían risibles si no fueran indignantes en términos de señalar a los migrantes, de señalar a los latinoamericanos como que llegan a Estados Unidos a comerse a las mascotas de los residentes estadounidenses. Pareciera como una especie de regreso a esa narrativa en donde antes, bueno, los comunistas se comían a los niños, ahora los migrantes se comen a las mascotas de los estadounidenses. Entonces, pues bueno, parte de una retórica antimigrante que, como hemos visto, pues tiene consecuencias específicas en términos de la legislación y de la persecución a los que vienen o a los que llegan a Estados Unidos desde distintos puntos de América Latina. Y la otra cosa que queríamos comentar, que es importante no perder de vista y qué es lo que está pasando a lo largo de nuestro continente y por qué no también en otras partes del mundo, tiene que ver justamente con las denuncias que ha hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la organización de un posible golpe de Estado en Colombia para deponerlo con esta práctica que ya hemos visto repetida una y otra vez en distintos puntos de nuestro continente, que es el lawfare, el golpe blando, en donde se utilizan mecanismos judiciales para perseguir, criminalizar, encarcelar y deponer a presidentes que han sido electos democráticamente por sus pueblos. En el caso de Colombia, Petro ha denunciado que el Consejo Nacional Electoral, pues que por cierto está dirigido por unas figuras cercanas al expresidente Álvaro Uribe, caracterizado por ser una de las figuras más neoliberales y represoras en Colombia,
Esta persona ha utilizado al Consejo Nacional Electoral para iniciar una investigación, porque supuestamente Petro habría rebasado los topes de gastos en la campaña que lo llevó a la presidencia de Colombia, además de que señalan que se trata también de financiamiento ilícito. El Consejo Nacional Electoral llegó incluso al extremo de solicitar que pueda haber que se le puede retirar el fuero a Petro con el objetivo de que se le pueda incluso iniciar un proceso penal. Sin embargo, como Consejo Nacional Electoral no tiene esa capacidad, su única capacidad o su única potestad es para poder investigar, digamos, y en dado caso hacer algún tipo de sanción administrativa, pero en ningún caso de tipo penal. Entonces, bueno, pues estaremos atentos y atentas también a qué es lo que pasa en Colombia con este tema. Algunos de los que hemos participado, que somos colaboradores de este programa o bueno, del canal de Rompeviento en general, hemos tenido la oportunidad de viajar a Colombia, a reportear, a documentar cómo son los procesos de organización, y en el caso de Gustavo Petro, pues fuimos testigos de que fue elegido por el pueblo colombiano en rechazo justamente a los anteriores gobiernos encabezados por Álvaro Uribe, por Iván Duque, etcétera. Entonces, bueno, pues seguiremos muy atentos y atentas de lo que pasa en Colombia. Y bueno, antes de empezar ya con la entrevista que nos ha convocado el día de hoy con compañeros y compañeras de la plataforma, bueno, en este caso con compañeras de la plataforma de pueblos indígenas del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, queremos compartir con ustedes la cápsula histórica que preparamos para este programa y bueno, regresaremos también ya con la entrevista. Entonces, pues esperamos que la cápsula sea de su agrado, se reciben recomendaciones, jitomatazos, propuestas también de temas que podríamos tratar en la cápsula histórica. Entonces, pues adelante con la cápsula, muchas gracias. El penacho de Moctezuma, una deuda pendiente. La conquista de lo que hoy es América y otros territorios como Asia o África trajo consigo la explotación económica y política, principalmente, pero también la explotación cultural. Los museos europeos se han convertido en espacios contenedores de reliquias alrededor del mundo, y aunque es imposible ignorar que hay algo de positivo en poder conocer desde un mismo lugar elementos de culturas de todo el mundo, es imposible negar el expolio y el robo que hay detrás de esto. Desde la sala entera dedicada a las culturas prehispánicas en el Museo Británico, que incluye una pieza hecha totalmente de jade de la serpiente bicéfala, hasta el penacho de Moctezuma, la discusión sobre el lugar de en dónde deberían radicar esos objetos sigue siendo motivo de controversia. Actualmente, el penacho de Moctezuma se encuentra en el Museo de Etnología de Viena, cuyas autoridades, con la venia gubernamental, han negado reiteradamente regresar a nuestro país. La afrenta es conocida. Argumentan que no es posible transportarlo sin deteriorarlo. Sin embargo, hay algunos detalles que es importante considerar. La pieza fue inicialmente lastimada cuando, ignorantes de que se trataba de un tocado semicircular, los europeos la aplanaron imaginando que se trataba de una falda o pieza de ropa. Ese daño no lo reconocen y, por el contrario, establecen mecanismos diversos de seguridad para cuidar la pieza más importante del museo. Seguimiento a aquellos a quienes se identifican como mexicanos, luego de preguntarles su nacionalidad a los extranjeros en la entrada del museo, cámaras y personal de seguridad en la sala que contiene el penacho. Su miedo a perder la sala está justificado. Los mexicanos y mexicanas desearíamos que la pieza estuviera en territorio nacional, no solo por su valor económico cercano a los $50 millones, sino principalmente por lo que representa su estancia en Austria, el recuerdo amargo e indignante de la conquista, el genocidio y la masacre. Nuestra venganza es seguir exigiendo lo que nos corresponde y cometer de vez en cuando alguna travesura alrededor del penacho. No solo los improperios que los mexicanos siempre le recetan a los austriacos cuando sale el tema, sino incluso algunas formas interesantísimas de boicot. Hace algunos años, un grupo de mexicanos ingresó al museo y hackeó, en un trabajo hormiga muy metódico, las audioguías del museo que dejaron de contar la historia inocente, en realidad justificación autoexpiatoria de los austriacos y sus razones para tener el penacho en su poder.
En el cambio, los mexicanos dejaron grabada durante varias horas una explicación que aclaraba la verdad. Nuestro patrimonio es nuestro, aun cuando esté del otro lado del océano. Muy bien, pues esa fue la cápsula histórica que preparamos para usted, querida audiencia, para este jueves, para este programa de La Encrucijada. También, y digo, para ir calentando motores en términos de lo que trataremos en la entrevista que tenemos preparada para el día de hoy, y considerando que justamente este próximo fin de semana se cumple un año más del proceso de independencia, tendremos la fiesta de la Patria Nacional el 15 de septiembre. Y bueno, pues vale la pena preguntarnos qué es lo que pasa con algunas de las reliquias que sabemos que todavía existen digamos, en diversas partes del mundo y que son parte del tesoro y parte de la riqueza de los pueblos que estaban aquí en estos territorios antes de que llegaran los españoles a arrasar con la religión, a arrasar con el fuego, a arrasar con las armas a esos pueblos. Entonces, bueno, pues para no retrasar más, le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, es la compañera Yunuen Torres. Muy buenas tardes, Yunuen. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas tardes. Muy bien, un saludo para ustedes. Bueno, pues Yunuen Torres es parte de la plataforma indígena del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia. Y bueno, pues nuestra intención de invitarla a platicar con nosotros y nosotras el día de hoy es justamente para escuchar esa voz de los pueblos indígenas. Es una voz que no ha sido apagada en realidad, sino que a veces suena un poquito más susurrante y otras veces con un grito más ensordecedor, pero que no se calla nunca. Entonces, bueno, pues Yunuen, platícanos cómo se están organizando, qué es lo que está pasando, qué perspectivas están teniendo en la plataforma indígena del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia. Bueno, pues primero agradecemos este espacio. Nosotras formamos parte de esta plataforma del Movimiento por los Pueblos por la Paz y Justicia, pero desde también una articulación nacional que nombramos ALDEA, que es la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía. ALDEA actualmente se conforma de más de 240 comunidades indígenas y afromexicanas que nos hemos reunido a pesar de las múltiples diferencias que podamos tener para organizarnos o la forma de ver la vida que también es propia desde cada pueblo indígena y afromexicano, pero para buscar los comunes que también tenemos que un poco resaltar, como bien ya lo comentabas, en un país en donde la agenda de pueblos indígenas y afromexicanos pues no está a la luz del día, ¿no? Y con eso hemos más bien trabajado de cómo posicionarnos, cómo buscar una articulación, aunque no sea un camino tan fácil. Y eso nos ha llevado también a una organización regional a lo largo y ancho de la República Mexicana, en donde pues estamos participando en la reflexión de qué es lo que queremos para nuestra vida en las comunidades indígenas. Venimos muchas de nosotras, muchos de nosotros, como parte de experiencias de autonomías vivas dentro de nuestro país y en donde alcanzar el ejercicio de la libre determinación pues ha costado mucho, ¿no? Ha costado vidas, ha costado batallas, ha costado que actualmente las instancias gubernamentales sigan desconociendo el funcionamiento y las decisiones plenas que se generan desde los pueblos, y eso pues siempre nos cuesta mucho como pueblos indígenas y afromexicanos. Desde ahí que también vimos la necesidad de articularnos con el movimiento de los pueblos porque consideramos que solo uniéndonos y conformando una cuestión más firme de la unión y la alianza entre los pueblos, comunidades y aquellos que estén luchando desde sus espacios, pues podemos generar posibilidades de cambios estructurales y que también pues nos han tocado vivir, ¿no? O sea, nosotras decimos que no ha sido una decisión propia el que nos haya tocado un país lleno de violencia, un país ensañado con los pueblos indígenas, un país que nos ha negado como existencia durante muchos años y que actualmente pues lo volvemos a vivir, ¿no? Esta semana ha sido complicado
vivir algunos momentos que tienen que ver con las últimas esperanzas que había, por ejemplo, también de la presentación del tema de la reforma indígena y que una vez más pues se niega, ¿no?, a los pueblos indígenas. Y nosotras desde acá decimos que tenemos muy claro que la lucha sigue, que hay que seguir incentivando acciones que permitan poner el ojo en la vida de las comunidades y pueblos indígenas para que no nos pierdan del radar, ¿no? Y para que también pues sea valorada la voz y las formas propias que muchas veces se desconocen desde los pueblos, pero que no precisamente pues son tal cual los ha retratado los medios nacionales o los gobiernos diciendo que somos los ignorantes, los que no pueden organizarse, los que no pueden gobernarse. Y personalmente vengo de una experiencia que desde hace 13 años está demostrando que sí se puede, ¿no? Podemos tener una representación mucho más justa, una representación que sí sea del pueblo y una representación que garantice la democracia efectiva de nuestras tomas de decisiones al interior de una comunidad y que también nos hacemos responsables y nos asumimos como parte de ella. Entonces creo que todos estos aprendizajes que hay desde los pueblos indígenas deberían tomarse en cuenta, ¿no? Este país también debería reconocer que hoy en día en México los pueblos indígenas somos quienes resguardamos el territorio y quienes intentamos cuidar un poco ese hábitat y el que sigamos teniendo agua y contando con los pulmones, cuidando nuestros bosques y demás, cosa que también se ha invisibilizado y se ha negado y responde seguramente a otras lógicas que interesan más a cómo hacemos del territorio un capital y que en los pueblos indígenas pues es totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, en eso andamos, en también escuchar estas experiencias del pueblo negro, del pueblo afro, de decir, unámonos para también refrendar lo que decimos también desde nuestras comunidades indígenas, que es el territorio lo dibujamos mucho más allá porque es una forma de concebir el mundo y el habitar no solo de un espacio, sino de nuestra tradición, de nuestro crecimiento. Y en ese sentido, pues por eso es que conectamos un montón con los paisanos, ¿no? Con otras experiencias que están siendo también una fortaleza dentro de otros territorios que nos han dividido por líneas imaginarias porque nos dijeron que así tenía que ser, ¿no? Entonces creo que precisamente el movimiento por los pueblos, por la paz y la justicia, pues busca este acercamiento de un poco poner más viva la voz y mucho más fuerte para decir estamos acá y no permitiremos que nos sigan pasando injusticias y no vamos a permitir que no se nos respete como pueblos, ¿no? Entonces, este gran ejercicio corresponde a eso y es en lo que estamos desde Aldea y desde el movimiento por los pueblos, por la paz y la justicia. Muchas gracias, Junuen, por esta gran explicación sobre el trabajo que realizan y algunas de sus perspectivas. Me surgen, digamos, muchas dudas a partir de escucharte, pero una de las primeras sería justamente algo que mencionabas hace unos momentos sobre esta reforma, ¿no? En materia de pueblos indígenas. ¿Ustedes qué opinan de este proyecto? Se ha hablado de que, bueno, pues hay aspectos positivos, hay aspectos que son limitados. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo la ven? Si nos podrías dar como un panorama sobre lo que está pasando con este proyecto. Sí, desde la reflexión de Aldea tuvimos muchas asambleas presenciales nacionales también en la virtualidad y demás para analizar toda la propuesta. Como Aldea tenemos la petición o digamos lo que nos guía es un punteo de 10 cosas o 10 puntos que nosotros nombramos que tiene que ver con el principal es el reconocimiento como sujetos de derecho público, la participación de las mujeres dentro de la vida de las comunidades, la participación de los jóvenes, el tema de las consultas culturalmente adecuadas, ¿no? Y que también tienen que ser bajo una decisión de las comunidades, la decisión sobre el territorio y así una serie de cosas que dibujamos desde eso, cosa que dentro de la iniciativa pues vimos totalmente eliminada, ¿no? Hay una preocupación porque en efecto se celebra que hay una gran recuperación del tema de ser sujetos de derecho público y que es lo único en realidad que es lo que está
proponiendo y recuperando, porque lo demás lo desdibuja, ¿no? O sea, nos han intentado como argumentar que el tema del territorio está, que sí, pero que no queda claro y demás. Lo que decimos es que abiertamente se tiene que cuidar el que las comunidades, los pueblos indígenas, seamos quienes decidamos sobre los territorios que habitamos. Esa es una gran preocupación. Y nosotros como pueblos no podemos dibujarnos como un pueblo sin territorio, ¿no? Entonces también nuestras decisiones y formas de vida parten del conjunto de esto, de que somos comunidades y pueblos defendiendo lo que tenemos y que nuestro territorio, eso, no solo representa un pedazo de tierra, sino una forma de vida y que esas decisiones tienen que partir principalmente de la gente que resguarda y que cuida el territorio. Y eso se está desdibujando en un planteamiento así. Sabíamos que igual habría muchas cosas que van a seguir, ¿no? Pase o no pase esta iniciativa que bueno, a la fecha pues ya nos pasaron que no va, ¿no? Y que eso también es lamentable, que habrá muchas luchas que seguir retomando porque vamos a seguir insistiendo en que en los marcos normativos en México tienen que cobijar la existencia de los pueblos indígenas y eso no está pasando, ¿no? Entonces, no, nos queda a deber, ¿no? O sea, hay por supuesto un reconocimiento y aplaudimos el que sea un sentido de avance si entra, pero el punto es que no está retomando todo lo que debe, que seguro esas son otras batallas que tocarán librar y que tenemos muy consciente el que vamos a seguir buscando las maneras de posicionarnos como pueblos indígenas y afromexicanos y de decir estamos acá, no nos nieguen, seguimos existiendo, seguimos resistiendo, lo cual ni siquiera debería, ¿no? No deberíamos seguir resistiendo las violencias de este país que nos aquejan, pero estamos ahí presentes tratando de decir que seamos tomados en cuenta y que se reconozcan las garantías que tenemos no solo como pueblos indígenas, sino también como seres humanos, ¿no? Entonces, pues eso nos queda faltando. Sí sentimos que es una iniciativa que al menos podría caminar, pero se desdibujan muchos de los puntos que deberían contener también, ¿no? A pesar de que podemos aplaudir que al menos sí se nos reconozca como sujetos de derecho capaz de tomar decisiones sin el tutelaje del Estado. No te escucho, Ingrid. Estaba muteada, muchas gracias. En esto que mencionas de que les deja a deber, digamos, en caso de que se aprobara la iniciativa, o sea, ¿nos podrías como sintetizar o concretar mucho cuáles son esos puntos que ustedes incluirían, digamos, en la iniciativa para que quedaran ya escritos en la ley? Sí, claro, nosotros como participantes de Aldea, lo que deberíamos dejar bien claro es el tema de las consultas, ¿no? Que sean principalmente cuidadas a las formas que tenemos como pueblos indígenas, pero también que puedan ser capaces de dibujar una seguridad de que realmente haya un conocimiento previo sobre lo que se quiere o se plantea hacer en los territorios y que desde ahí hay una pauta de si queremos ese ejercicio, pues podemos acceder al tema de las consultas, pero muchas veces estas se han desdibujado. O sea, en este sexenio saliente, muchas veces estuvo el sentir de unas consultas simuladas en donde la existencia de un pase de lista en los diferentes puntos donde se hicieron estas consultas, pues lo argumentaban como que era algo que ya estaba validando, ¿no? La propuesta y la iniciativa, cosa que no ha sido así y que también el papel de las mujeres esté plenamente representado y cobijado para el ejercicio y de los derechos y la participación también dentro de nuestros propios procesos. También el tema de las juventudes, que estuviera como muy cuidado dentro de los marcos que pueden, pues, sí tener la participación también de la juventud en los diferentes ejercicios de gobernanza de nuestros propios pueblos y que puedan seguir como nutriendo también la vida de las comunidades, ¿no? Entonces, algunas otras cuestiones como el que la garantía
efectiva al derecho de la libre determinación y a la autonomía indígena pues sea reconocida, que también nuestros sistemas normativos sean reconocidos y que nos den también la pauta para la seguridad propia en nuestras comunidades, porque hay muchas figuras de representación que están siendo un éxito y experiencias que motivan al tema de seguridad en nuestras comunidades. También la protección colectiva al derecho pleno, a las tierras y al territorio. También que podamos tener la garantía del respeto al derecho del consentimiento previo, libre e informado, a la participación de los pueblos y comunidades en los tres niveles de la toma de decisión del Estado, y también que se pueda generar un nuevo tipo de relación entre el Estado mexicano y las comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Entonces, de manera general, es lo que nosotros pedimos, y pues que se siga reconociendo también de manera jurídica las normativas que tenemos desde los pueblos indígenas. Entonces son cuestiones centrales que sí pediríamos que se defiendan, pero que bueno, no han quedado tan claras, ¿no? Una pregunta, digamos, pasando a otro tema, justo pensando en esto que comentas de que, bueno, se les tiene que preguntar, se les tiene que, o sea, se tiene que garantizar que sean escuchados y escuchadas, tomados en cuenta al momento de la toma de decisiones y también respetados en las decisiones que toman sobre los territorios, sobre sus formas de organización, etcétera. En el caso de ustedes, digamos, a lo mejor esta va a ser una pregunta como que muy abstracta, pero creo que podría dar eh, la posibilidad de una interesante reflexión. ¿Ustedes se sienten parte de la nación mexicana? ¿Se sienten mexicanos, es decir, o sienten que han sido hechos a un lado o que se ha pasado por encima de ustedes? Yo creo que es una pregunta compleja porque podría tener diferentes niveles de respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de Cherán, Michoacán, un pueblo indígena en la meseta purépecha, Michoacán, que si me preguntaras eso desde nuestra vida antes y llenos de violencia, definitivamente diría que no, porque cuando nosotras como comunidad pedimos la atención a las problemáticas que estábamos viviendo frente al crimen organizado, pues jamás se nos atendió, ¿no? Entonces, pues es como te desconozco, yo no sé quién eres y ni siquiera nos interesa si existan. En la voz de los compañeros de la Sierra Rarámuri en Chihuahua, también si pudiera comentar algo por ellos, diría que no, porque les niegan su existencia en su territorio que han vivido por muchas generaciones y a pesar de que les ven, dicen que no existen, ¿no? O sea, tiene que ver también con lo que nos ha tocado vivir, y también que en efecto mi cultura, la cultura purépecha, se dibuja también como una nación diferente, como la nación purépecha, con sus propias características y con su forma de organización de vivir, ¿no? Pero estamos enmarcados sujetos al Estado mexicano y que también nos hemos tenido que responsabilizar de eso, ¿no? Porque luego cuando se habla de eso es como si nos desdibujaran las responsabilidades y eso no pasa. Pero pues no ha sido equitativo en el tema de la atención y de los compromisos que se cumplen también como ser habitantes de este país, ¿no? Entonces creo que ahí hay como mucho juego de esto, pero que más bien lo que se hace evidente es como la falta de atención que históricamente hemos tenido como pueblos indígenas frente al Estado, ¿no? O sea, si lo estoy entendiendo bien, sería como, bueno, digamos, en el momento de no ser tomados en cuenta o considerados al momento de la toma de decisiones o de resolver las necesidades que como población tienen y que debería resolver el Estado, porque uno tiene que pagar impuestos, uno tiene que cumplir con sus obligaciones de ciudadano. Entiendo que cuando esto no se cumple, ustedes deciden digamos, tomar un poco de distancia y empezar estos procesos de organización. La cuestión de la seguridad, pues es una de las más claras, ¿no? O sea, la zona de Michoacán, de Guerrero, lo estamos viendo ahora con Chiapas, pues es ya muy común que la gente decida organizarse de manera autónoma para responder a estas medidas. A mí me causa, digamos, mucha inquietud que se conozca, que se sepa también
Obviamente es mucho más fácil conocer y saber esto cuando uno está en el lugar, ¿no? Cuando uno se involucra y participa en ese tipo de procesos, pero para quienes no han tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en Cherán, ¿cómo podríamos decir que ustedes, digamos, tratan de equilibrar esta cuestión de, por un lado, ser autónomos, de, por un lado, tomar decisiones, hacerse responsables de sus decisiones, como bien comentas, y por el otro lado, exigir lo que le corresponde al Estado, porque también esa es la otra, ¿no? O sea, cuando muchas veces como que el Estado se lava las manos y dice, bueno, pues si no quieren, entonces yo me salgo, pero es una forma en la que pues para el Estado es más fácil, en lugar de hacerse cargo de los problemas que muchas veces se generan desde la propia desde los propios sectores poderosos económicamente, políticamente, en lugar de hacerse cargo de esos problemas, dicen, bueno, es cosa de ustedes y ustedes resuélvanlo. ¿Ustedes cómo digamos, logran resolver esta contradicción entre lo que es una responsabilidad del Estado y lo que es, pues, tener que resolver las cosas ya que no les hacen caso? Sí, justo creo que esto último que dices enmarca mucho en algo que podríamos explicar con algunas experiencias, ¿no? El movimiento zapatista cuando declara la guerra al Estado mexicano es justo porque le deja la tarea más fácil, ¿no? Esa fue nuestra reflexión en Cherán. Es decir, me desprendo del Estado, no me sujeto a él, ni tengo responsabilidades, ni ellos con nosotros, ¿no? Pero en Cherán nosotros cuando lo pensábamos y cuando estábamos en inicio de este caminar fue, no le vamos a hacer la tarea fácil al Estado. Entonces, por eso más bien lo que comenzamos a encaminar, digamos, la exigencia era por el respeto al ejercicio de la libre determinación, ¿no? Y eso tenía que ser respondido a partir de que en México se considera que existen los pueblos indígenas y que somos una nación eh, pues diversa, ¿no? Donde está la existencia de muchos pueblos indígenas y afromexicanos. Y a partir de eso, también decir que como pueblos indígenas tenemos la capacidad de gobernarnos y de organizarnos para llevar también una vida dentro de nuestros pueblos. Esta cosa y esta tarea no ha sido tan fácil porque había que demostrarle al Estado mexicano que nosotros queríamos caminar bajo nuestras propias reglas, con nuestros propios sistemas de gobierno, con nuestros propios sistemas de seguridad, con nuestras propias formas de tomar decisiones al interior de la comunidad y que eso todo lo que hacemos es el ejercicio de la libre determinación, ¿no? Y estamos, sí, sujetos al Estado mexicano, como cualquier otro municipio, pero la diferencia es que en nuestro territorio nosotras decidimos, ¿no? ¿Y cómo vamos a tener estas decisiones? Pues a partir de las figuras y de todas las instituciones que dentro de nuestro pueblo hemos creado y que no ha sido una tarea fácil, pero reconocer que tenemos que cambiar esas figuras que no nos estaban funcionando fue un ejercicio también de desconocimiento a aquello que se nos está imponiendo desde el mundo occidental, como decimos en la comunidad, ¿no? Porque cuando nos preguntaron que, por ejemplo, más bien no, cuando nos preguntamos si nos habían preguntado en la historia de nuestra comunidad cómo es que queríamos gobernarnos, pues nunca lo hicieron, ¿no? Nos llegaron a implantar un sistema del cual no sabíamos nada y en donde por inercia comenzamos a hacerlo y se empezaron a dar indicaciones de cómo tenía que ser y no. El tema de la memoria jugó un papel muy importante porque empezamos a preguntar cómo era que antes se definía la vida en las comunidades, ¿no? ¿Cómo le hacían para la seguridad? ¿Cómo se organizaban para tomar decisiones? ¿Cómo se hacía cuando había que atender una emergencia? Y todo ese conocimiento se nos fue trasladando para decir, claro, en ningún momento decimos que nos íbamos a dividir por colores y a través de los partidos políticos y con un sistema de seguridad que ni respondía al contexto real de la comunidad. Y empezamos a decir esas formas no son nuestras y además ni nos funcionan, ¿no? Entonces la idea de cuestionarlo y cambiarlo responde a que actualmente esas eran figuras que no estaban sirviendo y que reconocimos plenamente, ¿no? Que los partidos políticos y que los policías no servían y que teníamos que cambiar esas formas al interior de la comunidad para cambiar nuestra vida en la comunidad. Entonces, ha sido un trabajo colectivo, comunitario, en donde la reflexión del bien común ha imperado, porque
pues eso, tenemos que cambiar las condiciones que no nos funcionan para proponer aquellas que sí, ¿no? Y que a pesar de que vienen mucho del conocimiento de nuestras ancestras y de nuestros ancestros, de las abuelas, de los abuelos, también tienen que ser aterrizados a lo que nos está tocando vivir en este contexto, que también es muy diferente a lo que se vivía hace algunos años. Por eso la importancia de la participación de las mujeres, de la participación de las juventudes en un espacio también de toma de decisiones y en la vida activa de la comunidad. Y eso no nos exime de nuestras responsabilidades como municipio al Estado, pero también desde dentro hay reglas como muy claras de cómo vamos a tener este encuentro. Y así como Cherán, hay muchas otras experiencias en todo el resto del país que tienen diferentes ejercicios de autonomía en el tema de seguridad. Ahora, por ejemplo, en Michoacán en temas de presupuestos directos, en su forma de elegir su gobierno y así podemos hablar de muchas, ¿no? Y lo que decimos en Michoacán es, así estemos a 5 minutos de diferencia, la experiencia es totalmente diferente porque cada lugar tiene que crear las formas que le respondan a lo que es la vida en ese lugar. Entonces, así pasa, ¿no? En el resto de las experiencias del país, donde hay ejercicios que están funcionando, ¿no? Como la crack en Guerrero, como varias experiencias en Chiapas, como Ayutla de los Libres en Guerrero también, y así hay ejercicios de autonomía que están demostrando que hay una posibilidad de cambio y de reconocimiento del ejercicio también de gobierno y organización desde los pueblos indígenas. Ujú. Muchas gracias, Junen. Pues a mí digamos, todo esto que comentas, pues me convoca a pensar algunas cosas, a considerar algunos puntos. Por ejemplo, pues esta parte de la necesidad de la organización, independientemente, digamos, de que haya algún tipo de exigencia o relación con el Estado, que ahí lo define cada quien, pero también eso en relación con los pueblos indígenas, porque a mí me parece que de pronto se hace una especie de homogeneización de los grupos indígenas o de los pueblos indígenas, como si todos fueran lo mismo, ¿no? Cuando pues uno se mete, aunque sea de manera superficial, a tocar el punto, pues vemos que hay distintas posturas, que no todos piensan lo mismo, que no todos responden de la misma manera ante lo que a lo mejor son los mismos problemas. Por poner un ejemplo, lo que comentas, ¿no? De bueno, pues en el EZLN tomó esta decisión, nosotros tomamos una decisión que no es exactamente la misma. Y yo creo que eso es importante también en ese proceso de reconocernos, como que, bueno, sí nos atraviesan, digamos, procesos muy similares, pero no respondemos a ellos de las mismas maneras e incluso a lo mejor no estamos organizados en conjunto. Eso no significa que necesariamente haya una división o que haya una contradicción o que, o sea, no digo que, digamos, estén peleados con el STLN ni nada, pero se entiende que hay posturas distintas y yo creo que eso es muy valioso porque a veces, insisto, como que pareciera que se trata de una misma situación y por lo tanto una misma forma en teoría de resolverlo y no es así, ¿no? O sea, vemos que hay formas muy distintas. El caso de Michoacán y de Guerrero a mí me parece muy interesante, muy importante en ese sentido, por ejemplo, que hayan decidido decir, o sea, bueno, en nuestra comunidad no va a haber elecciones, por ejemplo, en los términos en los que está establecido según el INE, por decir algo, sino que nos vamos a organizar o vamos a tomar decisiones de otra manera, por ejemplo, con las asambleas comunitarias. O vamos a tomar en nuestras manos la cuestión de la seguridad y vamos a nosotros mismos construir estos cuerpos de seguridad que nos garanticen pues el derecho a la vida en un contexto pues de paz para que se desarrollen los pueblos. Y otra cosa que te quería comentar es que aquí en el chat se está dando una conversación interesante porque, bueno, primero lo mencionaste en términos de la importancia de que participen las mujeres, las juventudes en estos procesos de organización. Marta Elena Montoya Reyes dijo, forma de vida y usos y costumbres que sigan de las comunidades, pero hay algunas que como todo creo que ya no son tan viables hoy en día, como el casamiento de niñas. La dote como tradición sí, pero no la venta.
Luego le responde otra persona en la audiencia, Marichuy, que es siempre bienvenida en este programa, dice, sí, así es, amiga, luego bien mal alimentadas o desnutridas y así se embarazan, luego viene la catástrofe y fallecen. Y después, bueno, esa es, digamos, una parte interesante, esto que mencionaba sobre, bueno, ese tipo de procesos culturales de organización, pero también que incluso llegan a otros aspectos de la vida comunitaria. Pero hay otro sobre lo que platicábamos de la cuestión de separarse o no del Estado, de ser autónomos o no del Estado. Dice Natalia García, entiendo que el gobierno no les concede el territorio y autonomía por no perder el control sobre los recursos en dichos territorios. Pero había otro comentario también, aquí está, Corazón de Melón dice, cuando a estas comunidades se les orilla a hacer gobiernos autónomos, el Estado menos los atiende precisamente por ser autónomos. Es una doble desatención. Entonces, pues bueno, los leo porque son temas muy diversos, pero que me parece que giran en torno a lo mismo que estamos comentando. ¿Qué le responderías a estas personas que comentan estas cosas en el chat? Sí, pues yo diría primero que, en efecto, me refería a que tenemos que crear también y adecuar las cosas al contexto que nos ha tocado vivir. Y ahorita no acabaríamos con la historia, por ejemplo, de mi comunidad, pero sí ha tenido que ver que, por ejemplo, como jóvenes, cuando escuchamos el término usos y costumbre, nos dejó pues muy conflictuados, ¿no? Porque era, no vamos a permitir que sigan existiendo estas típicas formas de violencia ancestrales que no queremos para esta realidad, pero también nos llevó a hacernos Ay, cargo de la ¿se tarea, fue ella o me fui yo? creo que te fuiste. Bueno, como hacer este ejercicio de que nosotros no vamos a permitir que las violaciones a nuestros derechos humanos, como también pertenecer a un pueblo indígena, pues se sigan haciendo, ¿no? Uno, si utilizamos el término usos y costumbres fue porque también enmarcado dentro de la historia en México es la máxima referencia a que pueda haber un reconocimiento también de las formas propias de gobierno, lo cual ni siquiera es una realidad en muchos lugares. Y creo que esas cosas son las que también ahora que nos ha tocado esta actualidad, pues son las que tenemos que ir cambiando, esas prácticas que no nos sirven y adaptar también a la realidad lo que es viable o no en estos momentos. Lo otro es que si tomamos la decisión de tener un proceso de libre determinación con formas de autogobierno, es porque eso, estamos negando la funcionalidad de otras instituciones y estamos creando las propias para poder también entre nosotras mismas y nosotros mismos encararnos, cuestionarnos y decir qué debe funcionar y cómo debe funcionar. Y esa es una situación que también nos toca como ciudadanía, ¿no? Lo otro que decimos en Cherán, en que es que también a estas alturas de la vida, el cuestionamiento es válido siempre y cuando vaya acompañado de la propuesta, ¿no? Porque luego así nos pasa, podemos sugerir, argumentar y dar un montón de reflexiones, pero si no se trabaja en la cotidianidad, en tu contexto, por tratar de cambiar las formas que estamos viendo más inmediatas y tratar de desdibujar este esquema individualizado en donde lo que le está pasando al de al lado es su problema y no el mío, creo que desde ahí parte todo, ¿no? Entonces también la invitación a eso y a que nos documentemos más sobre las experiencias de autonomía en México y en donde también aquellos mitos se desdibujen, ¿no? Porque por muchos años a través de la prensa nacional solo somos gente criminal en donde ni siquiera te acerques a esas comunidades y eso pues no es cierto. Entonces creo que hay mucho para la reflexión, mucho que seguir cambiando y también tomar la responsabilidad que no nos toca como, bueno, nosotros somos comuneros, comuneras de Cherán, pero también para los ciudadanos en México, ¿no? Sí, yo creo que eso último que mencionas es muy importante. Justamente dice un comentario aquí en el chat, si las prácticas de Charán se replicaran en toda la República, no estaríamos esperando que Mesías vinieran a resolver los problemas del país. Entonces, bueno, yo creo que es una reflexión muy importante porque efectivamente tenemos que ponernos a discutir bien cómo organizarnos, cómo, digamos, tomar nuestras decisiones de manera colectiva y hacernos cargos
hacernos cargo de ellas, pero al mismo tiempo, pues también justamente si uno está pagando impuestos, cumpliendo con sus responsabilidades, uno tiene que hacer su declaración al SAT puntualmente, etcétera, pues bueno, también tiene que haber una respuesta, una garantía de las condiciones mínimas de existencia del Estado. Digo, ¿no? Esa podría ser otra discusión. Entonces, pues muchas gracias, Yunuen. Ya se nos está acabando el tiempo. Muy interesante esta plática que hemos tenido contigo. A mí me gustaría cerrar, a reserva de lo que tú quieras decir, por supuesto, pero preguntarte, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que están planteando en el contexto tanto de la cuestión de esta iniciativa sobre la reforma a las cuestiones de los pueblos indígenas o en otros temas, ustedes que han pensado cómo va a continuar el trabajo que realizan, incluso en el contexto, bueno, va a haber un cambio de gobierno, probablemente haya muchas continuidades, pero también es previsible que haya algunos cambios, no puede quedarse la cosa exactamente igual. Entonces, pues ustedes, digamos que han planeado cómo van a continuar. Pues nosotras desde la Organización de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos seguimos poniendo la palabra a través de diferentes actividades. Recientemente, el lunes pasado, tuvimos un foro llamado de los Acuerdos de San Andrés a la Reforma Indígena, que concentró a muchas experiencias de la Huasteca Potosina, de la parte de la costa de Michoacán, del centro de Michoacán, de Chiapas, de Oaxaca, de Chihuahua, de muchos compañeros y compañeras que hicieron el esfuerzo de encontrarnos para decir esto, ¿no? Que desde los acuerdos de San Andrés hay una deuda pendiente que se había firmado para entrar y cuidar y velar para los pueblos indígenas, pero eso no ha pasado. Entonces hacemos ese recordatorio permanente de que el tema indígena debe estar en una agenda pública, analizado y tomado en cuenta, porque también frente al escenario de violencia es lo único que nos permitirá seguir viviendo, ¿no? Y que hay que tomarlo también como un tema serio, en donde esta idea de folclore para cuando se habla de los pueblos indígenas, pues se desdibuje y que nos tomen también como habitantes de las comunidades que tenemos también formas propias de vida, de organización, que tenemos conocimientos ancestrales, que somos guardianas del territorio, que estamos acá posicionándonos para decir que aún con reforma indígena o no, seguiremos existiendo y seguiremos tratando de buscar las mejores posibilidades para que seamos reconocidos y protegidos y que nuestros derechos no sigan siendo violentados y que podamos también como pueblos indígenas proponer, decidir y organizarnos. Entonces creo que seguimos y habrá muchos ejercicios. Está la página de Hacemos Aldea, igual que algunas otras del movimiento de los pueblos y que ahí seguro estaremos compartiendo información. Entonces también para que se enteren de lo que va aconteciendo y el seguimiento que estamos dando como articulación también. Pues así es, nos reconozcan o no nos reconozcan, existimos, aquí estamos, ¿no? Estamos alzando la voz de lo que necesitamos para avanzar, digamos, en el cumplimiento de nuestras demandas muy sentidas. Yunuen, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de atender a esta entrevista. Obviamente, pues cuando quieras volver, plantear o que ustedes quieran volver o hacer algún tipo de planteamiento, el espacio está completamente abierto y puesto a su disposición. Muchas gracias, Yunuen, por participar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ingrid, y a todo tu público. Sí, pues hemos llegado al final de este programa de La Encrucijada en este nuevo horario que vamos a tener a partir del día de hoy y en lo subsecuente a las 4 de la tarde, de acuerdo con el horario de la Ciudad de México. Pues leemos con mucha atención todos sus comentarios, sus opiniones, las tomamos en cuenta también para mejorar, por supuesto, y pues les agradecemos a todos y a todas que hayan continuado conectados y conectadas en este programa y pues nos veremos dentro de 8 días en la siguiente emisión de La Encrucijada. Muchas gracias.